Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, acabamos de escuchar el Santo Evangelio sacado de San Mateo, capítulo 25, las 10 vírgenes que van al encuentro del esposo. Estas vírgenes son símbolos de las almas cristianas, de todas las almas. Pero hay un problema, es que unas llevan aceite para sus lámparas y otras no. Y como tardó el esposo en venir, bien las que no tenían aceite, se apagaban sus lámparas y tuvieron que ir a comprar. Se salieron. Y cuando regresaron, bien la puerta ya estaba cerrada. Y dicen, Señor, Señor, ábrenos. Pero él dijo, en verdad os digo, no os conozco. Por tanto, velad, pues no sabéis ni el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte, y la muerte no da ensayos. Una sola vez uno muere y pasa el juicio de Dios. Si está en gracia, en santidad, se salva. Si está en pecado mortal, cae como un relámpago al infierno para siempre. Y esto debemos, queridos hermanos, tomarlo en serio. ¿Por qué? Y bien porque somos seres de eternidad. Nuestra alma no muere, nuestra alma, lo que me hace creer que existo, que estoy, que pienso, que estoy hablando, esto no muere. Entonces, aunque hoy estemos rodeados a veces de gente que dice que no cree, pues nada cambia. Las cosas son lo que son, no depende de nuestra opinión. El protestantismo del tonto Lutero, subjectivista, libre examen bíblico, trastornó la mente de los pueblos. Claro, hubo otros que lo apoyaron con todo esto y sembraron esas ideas falsas. Lo que sientes no sirve para nada. Las cosas son lo que son. Aunque ustedes encuentran gente que dice yo no creo en el infierno, no creo en el cielo, no creo en Dios, no creo que digan lo que quieran, nada cambia. Yo no creo en el coronavirus, puedo decirlo desde aquí, pero nada cambia. Si hay, si no hay, pero las cosas no dependen de mi palabra. Mi palabra no vale nada en la medida que no concuerda con lo real que existe. Sí, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que existe realmente. Y si lo que digo existe realmente, sí es verdad. Si lo que digo no existe, no existe. 2 y 2 son 5. Lo dije. Y nada cambia. 2 y 2 nunca serán 5, son 4. También San Pablo dice, debo presentaros como a un esposo, presentaros como casta virgen. ¿Qué significa esto? Que significa que todo cristiano debe tener el alma como una virgen santa y pura y casta. Por esta razón de la salvación y de la eternidad, y bien desde Juan Bautista podemos decir, y para subir más alto, desde Elías profeta, y bien hubo almas que buscaron a Dios en la vida religiosa, en los monasterios, en los conventos, para prepararse a la eternidad. Es verdad que Dios no llama a todos y cada una de las almas a la vida religiosa, pero llama a una cierta cantidad a la vida religiosa. Y desde que empezó la vida cristiana, bien hubo hombres que se alejaron del mundo para pensar únicamente en Dios y servir a Dios con la penitencia, la oración y los sacrificios. Y no solamente hombres, también mujeres. Nunca las mujeres quedaron por atrás en este asunto de la vida cristiana y religiosa. Y hoy celebramos precisamente la fiesta de unas de estas campeonas de Cristo, Santa Teresa de Ávila, o Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Cepeda y Ahumada, educada cristianamente por sus padres, a los 20 años vistió el hábito de la Orden del Carmen de la Encarnación en Ávila. A los 41 años comenzaron sus visiones intelectuales de Cristo con audiciones de palabras divinas.
emprendió la tarea de reformar la Orden del Carmen, mientras ascendía a una vida de unión con Dios muy alta, vida contemplativa. Murió en 1582 y los papas siempre la elogiaron y finalmente la canonizaron santa, nombrándola maestra de vida espiritual. Queridos hermanos, esta santa, grandísima santa, no llegó a la santidad así solita. Nació en una tierra cristiana, en España católica. Tuvo una educación cristiana muy esmerada. En su casa, se entusiasmó por la vida del cielo. ¿Por qué? Porque le habían dicho, y es verdad, que somos viajeros a la eternidad. Unos años antes, porque nació en 1515, unos años antes, Isabel la Católica y el cardenal de Cisneros habían casi inundado España de buenos libros. Después de la invención de la imprenta por el católico Gutenberg, en España, gracias a Dios, imprimieron muchos buenos libros, la vida de Cristo, la vida de los santos, especialmente, y lo difundieron todo en el pueblo. Las familias cristianas de esta época, tenían esos libros fundamentales. ¿Qué es la vida de los santos? En lo concreto, es el Evangelio vivido, es el Evangelio vivido en la vida de los fieles bautizados. De hecho, un poco más tarde, en los 1521, allí Santo Ignacio de Loyola, herido en la guerra durante su convalecencia de 3 operaciones, leyendo precisamente estos libros que Isabel la Católica, cardenal de Cisneros, habían difundido en el pueblo, se decidió de consagrarse totalmente a Dios y de dejar el mundo. Entonces esta niña con su hermano Rodrigo escuchaban, leían la vida de los santos, de los ermitaños, hacían oraciones, hacían penitencias, hacían ayunos, había una pequeña ermita ahí en la huerta de la casa. Y un día dijeron, la mejor manera para llegar rápido al cielo tenemos que ser mártires, dar nuestra vida por Cristo, pero aquí nadie va a cortarnos la cabeza porque todos son cristianos, entonces vamos con los moros, con los musulmanes. Pensaban que estaban del lado de la puerta, ¿no? Entonces estos 2 niños tomaron un poco algo a escondidas, sin decir nada, lo que no es correcto, pero son niños entusiasmados por la vida del cielo. Se toman una provisión de comida y van a la tierra de los moros, pensando que era a la vuelta de la esquina, pero no, estaba mucho más lejos. Y gracias a Dios, mientras que iban al martirio, como pensaban ellos, un tío de ellos los encontró y los regresó a la casa, regresan a la casa. A lo Rodrigo decía, sí, pero es la Teresita que me impulsó. Teresita era menor, ¿no? Era menor que él, pero se ve ahí el carácter de esta niña, que va, un carácter así decidido, fuerte, una voluntad fuerte, firme, si es bien educada y formada y guiada, llegará a hacer maravillas. Más tarde, un cardenal dijo a Teresa, le falta la barba. Hasta la nombraron a reformar el Carmelo y fundar monasterios donde quiera, de hombres y de mujeres. Entonces desde niña vemos que hay madera. Entonces cuando hay madera hace falta ayudar que crezca en el buen sentido. Y si leían la vida de los santos, estaban realmente entusiasmados por la santidad. Igual que San Antonio María Claret, cuando dice, yo tenía 5 o 6 años, le dieron un libro de meditaciones, de reflexión sobre cómo llegar al cielo, y dice, yo me imaginaba la eternidad como metros que se añaden y nunca se acaba. Dios mío, los pobres condenados nunca van a salvarse, entonces tenemos que hacer algo por ellos. Y sí, tenía razón, nunca van a salir de ahí si caen en el infierno. Entonces Santa Teresa está creciendo y por desgracia va a tener un problemita en su vida. Van a caer en su mano unos otros libros menos buenos que lo que tenía, libros de
caballería, novelas de un hombre que lucha por una dama, etcétera, de esta época, en comparación de hoy eran todavía bien, en comparación de lo que hoy, ¿no? Y esto la impulsó a una cierta tibieza, la empieza. Entonces, esto también, queridos hermanos, para nosotros es importante. Por ejemplo, actualmente, con todos estos aparatos, el televisor hace unos, no sé, 50, 70 años, ahora todos los aparatos a la mano, es muy peligroso, súper peligroso. Cualquiera que sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adulto, si se pone a pasar horas y horas con esos aparatos y el Facebook y esto y aquello y los que te mandan y lo que va de curiosidad que llega y las películas, esto va a destruir, ¿no? Cuidado, por eso usar estos aparatos tanto cuanto. Teresa sí cayó en una cierta tibieza peligrosa. Después, cuando se casó su hermana, su papá la puso en un convento de monjas como para estudiar, y ahí descubrió otra vez la importancia del silencio, de la meditación, de la oración, y finalmente va a entrar de religiosa, la religiosa en el Carmelo, pero ahí no va a salir de su tibieza. Hace falta realmente años, y en un momento dado dijo, hasta aquí, empezamos. Y cuando se dio totalmente a Dios, bien debido a su carácter, su voluntad firme, bien recuperó el tiempo perdido. Y esto para nosotros también es interesante. Si hemos sido infieles a muchas gracias, luces que Dios nos da, bien podemos si queremos expiar esas infidelidades, estas tibiezas, expiarlas y avanzar. Y Dios dará abundantes gracias. Santa Teresa ahí realmente, una vez que se decidió por completo a cortar con todo lo que es mundano y humano y dedicarse totalmente a Dios, bien realmente brincó a una grandísima santidad al punto que tuvo revelaciones, visiones, y sus libros no es cualquier cosa, realmente Dios le iluminó su mente. Y ahí empezó la reforma, dijimos, del Carmelo. Ustedes saben que el protestantismo empezó en 1521 y rápidamente, al menos en los primeros 30 años, han difundido la herejía donde quiera la han difundido. Y como los católicos de hoy, exactamente, eran como madera seca en muchos lugares, entonces el fuego prende, el fuego prende. Entonces el peligro era grande. Los primeros 30, 40 años del protestantismo realmente hicieron maravillas en favor del error, del mal, de la herejía. Había 3 imprentas que trabajaban día y noche para publicar los libros de Lutero. Y como los impresores se dieron cuenta que podían ganar dinero con esta basura de este monstruo infernal, bien imprimieron sus libros. Y como muchos sacerdotes, monjes, monjas, religiosos estaban en una cierta tibieza, bien el fuego protestante prendió rápidamente. Y después, gracias a Dios, después del Concilio de Trento, a partir de 1560 a 1600, la reacción católica fue muy fuerte, gracias a Dios. Primero, gracias al Concilio de Trento, que reformó la Iglesia, dio las directrices, y después obispos, sacerdotes y papas, y sobre todo los jesuitas de San Ignacio y los capuchinos, y los políticos católicos conscientes frenaron el protestantismo. Pero los primeros años fue muy, muy peligroso. Pero gracias a Dios, y España no padeció de esta peste. ¿Por qué? Porque cerraron las fronteras los predicadores de mentiras. Cerraron, y también hubo rápidamente almas santas como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Ignacio, con sus ejercicios espirituales. Todos los españoles lucharon muy fuertemente. Santa Teresa de Ávila, como religiosa, tenía un entusiasmo tremendo, extraordinario, para la conversión de los herejes y de los infieles. Estaba muy preocupada, súper preocupada
de las noticias que venían de Francia, de Alemania, de Suiza, donde empezó la guerra civil a causa del protestantismo. Y ella rezaba muchísimo por la conversión de estos herejes. Entonces, estas almas que rezaban, ella y sus compañeras, las demás monjas, que rezaban, hacían sacrificios, estas oraciones dieron mucho fruto. ¿Por qué? Porque, como dije, hubo reacción católica y después hubo reconquista católica. Que los hermanos hoy también tenemos que hacer lo mismo, pedir ayuda y socorro, oraciones, penitencias y sacrificios. Santa Teresa no solamente se ocupó de la conversión de los herejes, es decir, de estos pobres cristianos engañados por una Biblia falsificada, también se preocupó de los paganos. Me dijeron que la Virgen que está aquí en el Cerrito del Carmen, en Guatemala capital, ella la mandó hasta aquí. Entonces tenía preocupación no solamente de proteger a los cristianos contaminados por la herejía, también llevar el Evangelio a los pueblos que todavía estaban en las tinieblas del paganismo. Entonces realmente tenemos una santa de las más grandes que tuvo la Iglesia. Bien, pidamos a Dios y por su intercesión al lado de la Virgen que nos dé un celo grande para nuestra propia salvación y salvación del prójimo, y también para la reforma en la Iglesia, porque hoy no andamos bien, tenemos que reconocerlo. No andamos para nada bien, al contrario, pusieron la cabeza de muchos pobres sacerdotes de ese seminario, todos hermanos, aleluya, no hay problema, ecumenismo ingenuo y irresponsable, y los protestantes, los musulmanes, los budistas, todos los paganos han aprovechado. Esta decadencia actual monstruosa es gravísima. Y muy pocas voces se levantan sobre el pedir una reforma verdadera de la Iglesia. Por eso yo digo, necesitamos un San Pío V bis, un Concilio de Trento bis, y otras Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y Santo Ignacio, y San Luis de Neri, y todos los santos que han trabajado en esta época. Hoy estamos peor que el siglo XVI. ¿Por qué? Y porque en el siglo XVI al menos hubo reacción. Aquí ya no hay reacción. Hay excepciones buenas, pero en general no hay reacción. ¿Por qué? Porque estamos persiguiendo un sueño. Todos hermanos, aleluya, no hay problema, no hay problema. Y sí hay problema. Cristo no tiene iglesias, tiene su iglesia, punto, que es la iglesia católica. Y todas esas pobres almas hoy caídas en la trampa protestante con la Biblia falsificada están en peligro. Perdieron la fe cristiana verdadera. Tienen una fe humana, selectiva, aceptan a Cristo, pero rechazan a la Virgen. Creen en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todavía los que creen, gracias a Dios, esto, pero rechazan los sacramentos, y esto no es creer lo que Dios reveló. Creer lo que Dios reveló es creer todo lo que Dios ha revelado, porque Dios lo ha revelado y porque Dios no puede equivocarse ni engañarnos. O se toma o usted deja el credo católico, no se puede seleccionar, a esto acepto, aquello rechazo. Esto no es tener fe divina y católica, es tener fe humana. Y nuestro Señor dijo, el que no cree será condenado. Entonces pidamos a Santa Teresa, dije, a la Virgen Santa y todos esos santos que trabajarán tener este amor hacia las almas y amor a la verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.